Dios les bendiga a todos, amados hermanos. La gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. Vamos a orar para que la gracia de Cristo esté con nosotros. Amén. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Gracias, Padre eterno, porque siempre, Señor mío, tienes cuidado de nosotros. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, mi Rey. Gracias, bendito Santo. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Dios de la gloria. Pedimos que esta palabra, Dios mío, que va a ser expuesta el día de hoy, Señor, esté en nuestros corazones. Esté, Señor mío, en nuestras almas y nos ayudes a vivir por esta palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito es Dios. Te pido que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Vamos a estar en el 22. Hemos estado analizando, ¿verdad?, acerca de los frutos del Espíritu. Hemos estado hablando de las virtudes que el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar, ¿verdad? Y básicamente estas virtudes van a fluir a través de nosotros, siempre y cuando nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Amén. Siempre y cuando nosotros estemos en el Señor, estemos en Cristo Jesús. Amén. Así es que hemos estado hablando de varias virtudes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la mansedumbre. ¿Qué cosa es la mansedumbre, verdad? Dice en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Así es que nosotros hemos estado estudiando en estos últimos días acerca de estas virtudes, con el fin de entender cómo es la vida, ¿verdad?, en el Espíritu, cómo es que nosotros vamos cada vez más avanzando en nuestro caminar en Cristo Jesús. Así que lo contrario a la humildad es el orgullo, lo contrario contra la mansedumbre es el orgullo, es la arrogancia, es la rebeldía, es la soberbia. Todos esos aspectos son contrarios a la mansedumbre. Contrarios a la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre y la humildad van de la mano. La mansedumbre y la humildad van de la mano. Son hermanas. Estas dos virtudes deben de estar en nosotros, los creyentes. Amén. Así que te invito que vayas conmigo. Antes de eso Mira, la humildad es reconocer que Dios es Dios sobre todo y que es el único Dios. Amén. Eso es ser humilde. Humildad es reconocer que Dios es Dios, que Dios es el único Dios. Porque las personas pueden decir, Dios es el mismo, el Dios de los musulmanes, el Dios de los, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas dicen, todos adoran al mismo Dios. Las personas dicen, todos los caminos llevan a Dios. Pero ¿es eso cierto? No, eso no es cierto. Dioses hay para escoger. Pero otra cosa es reconocer al Dios de la Biblia, el Dios que Él mismo, a través de los pasajes de la Biblia, demuestra a sí mismo quién es Él. Y entonces Él prueba, no solamente demuestra, sino que Él prueba que Él es Dios, ¿verdad? Entonces, mediante su escritura, mediante la palabra. Eso es humildad. Como te dije, la humildad y la mansedumbre van de la mano. Son una con la otra. Estas dos virtudes, estos dos frutos. Ahora, todo el acontecer del ser humano, ¿verdad?, lo lleva a rebelarse contra Dios. Desde que nace. Porque el hombre tiene una naturaleza caída. El hombre tiene una naturaleza que lo que quiere es imponer su propia voluntad en donde se encuentre, en donde está. No sé si te has fijado que las personas siempre que llegan a un lugar, siempre quieren cambiar cosas, siempre quieren imponer cosas, siempre quieren... Está bien aportar, está bien contribuir, pero otra cosa es imponer, ¿verdad? Entonces eso es natural, Donde quiera que
las personas existen, siempre de manera carnal y de manera natural, van a tratar siempre de imponer su propia ley, su propia opinión, su propio ego. Eso es carne, eso es producto de la naturaleza caída. Entonces, lo mismo a veces el ser humano llega hasta ponerle condiciones a Dios y le dice, no, es que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y no, es que debió haber sido así, no, es que esto tiene que ser así, esto debió ser así. Entonces, eso es la rebeldía natural de la carne, ¿verdad? Entonces, es la creación caída. La rebeldía nace en el corazón de Luzbel, ¿verdad? El orgullo, la arrogancia, la altivez, es propio, ¿verdad? De Luzbel, cuando él quiso ser igual a Dios y desafió a Dios y desafió la autoridad y desafió las leyes de Dios y desafió, y como si él es Dios, ¿por qué yo no puedo llegar a ser a Dios? Y un día yo voy a llegar, exaltaré mi trono y seré igual al Altísimo, ¿verdad? Entonces, eso vive en el ser humano inconverso, en las personas que no conocen a Dios, no quieren servir a Dios, no quieren seguir a Dios. Amén. Entonces, eso es así. Entonces, la humildad es reconocer a ese Dios, reconocer que nosotros somos creación de Dios y que Él fue el que nos hizo a nosotros. No es que nosotros venimos de otro lado y de otra. Eso, el hombre en su rebeldía y falta de humildad y falta de mansedumbre, entonces el hombre comienza a traer diferentes filosofías, diferentes explicaciones acerca del origen de las cosas, explicaciones acerca de que nosotros venimos, y ahí apareció la teoría de Darwin, apareció la teoría de la evolución, ¿verdad? El Big Bang, y todas esas teorías que el hombre ha venido introduciendo y el hombre de las cavernas y así sucesivamente. Pero es un afán de dar una explicación fuera de la explicación que nos da la Escritura. Pero si tú analizas todas esas explicaciones que el hombre da de la procedencia de sí mismo, son teorías. Nada va a ser comprobado jamás en la historia, jamás en el futuro. ¿Por qué? Porque la única explicación que vamos a tener siempre, y es la veraz, es la verdadera, es que nosotros somos creación de Dios. Amén. Entonces, que nosotros somos superiores a los animales. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos hechos a imagen conforme a semejanza de Dios. Amén. Así que eso nosotros, cuando lo manifestamos fe y creemos en eso, ahí estamos manifestando humildad. La humildad empieza aceptándonos a nosotros mismos, quienes nosotros somos. Somos creación de Dios. Amén. Reconocer que todos los seres humanos somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Amén. Y otro aspecto de la humildad es reconocer que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Que todos tenemos una inteligencia, que todos tenemos un raciocinio, que todos tenemos las mismas oportunidades, que Dios nos ha dado capacidades a cada quien, que todos tenemos una oportunidad de vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Dios en su soberanía nos dio ese tiempo a nosotros. Entonces, que nadie tiene más que nadie, ¿verdad? Entonces, el hombre siempre ha sido orgulloso, rebelde, soberbio, levantándose contra Dios. Entonces, un corazón manso y un corazón humilde es lo contrario. Amén. Lo contrario a todo eso, reconocer que Dios es Dios. El humilde sabe que un día va a estar delante de la presencia de Dios. El manso sabe que un día va a estar delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, eso es humildad. Amén. La mansedumbre es un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. ¿Has visto la arcilla de barro? El barro, ¿verdad? La arcilla. Que lo usan las personas que hacen trabajos, vasijas, que hacen diferentes implementos de barro, ¿verdad? Entonces ellos traen la arcilla, pero no toda la arcilla es buena para trabajarla. Hay una arcilla que no sirve, hay otras arcillas que sí. Entonces las personas comienzan a trabajar el barro y hacen cosas muy bonitas, ¿verdad? Hacen
vasijas, hacen diferentes cosas, diferentes objetos para el uso, ¿verdad? Asimismo se hacen diferentes tipos de materiales de construcción, por ejemplo, se hacen ladrillos, se hacen bloques, se hacen diferentes cosas del barro. Ahora, el corazón del hombre, como te dije, es un corazón rebelde, por naturaleza pecaminosa. Originalmente Dios no lo diseñó así. Originalmente Dios lo hizo al hombre, ¿verdad? Y le dio un mandamiento. Dios no hizo al hombre en pecado, el hombre decidió seguir ese camino, así como todos los seres humanos. Todos decidimos en un momento de nuestra vida si vamos a seguir a Dios o no. Ahora, el corazón manso es aquel corazón que se pone en las manos de Dios. ¿Has oído esa expresión que dice pongámonos en las manos de Dios? A eso se refiere. A eso se refiere, a tener un corazón manso en el que Dios pueda trabajar. La palabra manso tiene su origen, que originalmente esa palabra se usaba para expresar a aquellos animales, con mucho respeto, ¿verdad?, que eran amansados, que eran domesticados, ¿verdad? Y la verdad es que, como dice el libro de Santiago, si quiere vamos a Santiago, creo que es capítulo 2, déjame ver, Santiago, el libro de Santiago, dice ahí el 3.7, mira cómo dice el 3.7, dice así, Santiago 3.7 dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domados por la naturaleza humana. O sea, de ahí viene la palabra manso, mansedumbre, de cuando las personas doman diferentes tipos de animales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un caballo, ¿verdad? No todos los caballos son capaces de ser enseñados. Las personas, el que se especializa en eso, entonces escoge el animal, lo trae, y por muy brioso que sea, por muy fuerte que sea, por muy impetuoso, elegante que se vea, él no pierde su brillo, pero ahora va a ir siendo enseñado, ¿verdad? Entonces la mansedumbre le trae, contribuye en el animal a ser un animal más atractivo, más bonito, y la mansedumbre hace que ese animal sea sobresaliente entre todos los otros que no se han dejado amansar o no han sido amansados. Entonces, la mansedumbre no es algo que vas a dejar tus atributos, tus dones, tus capacidades. No, es todo lo contrario. La mansedumbre, una vez que nosotros estamos en las manos de Dios, te va a hacer lucir mejor, ¿verdad? Te va a hacer, porque Dios sabe, Dios es el que está trabajando en ti, entonces Él sabe cómo va a trabajar para que te veas mejor, para que funciones mejor, para que tengas mejores resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la soberbia, el orgullo, la arrogancia, los cálculos humanos y las estrategias humanas muchas veces son contaminadas con intenciones secretas del corazón. Entonces eso te va a llevar a otros fines. Mientras que Dios, que ve las cosas de manera diferente y de manera correcta y es soberano, entonces cuando nosotros dejamos que ese corazón sea moldeado, ¿verdad? El corazón, más que todo, está hablando del carácter. El corazón nosotros ya hemos estudiado, que es donde están las emociones, los sentimientos, los anhelos, ¿verdad? La mente, la conciencia, ¿verdad? Los deseos, los anhelos, ahí está todo eso, la parte más importante del ser humano. Entonces, una vez que nosotros ponemos todo eso en las manos del Señor, nuestro verdadero ser, la esencia de nuestro ser, eso es ser manso, dejarse moldear en las manos del Señor. No necesita, o sea, esto no tiene nada que ver con con que seas, que solo muevas la cabeza, o sea, y así, no tiene nada que ver con eso. O sea, la mansedumbre simplemente es dejar que Dios trabaje. O sea,
dejar que Dios moldee nuestro corazón. Amén. Mira cómo dice Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice que Él nos iba a dar un corazón. Dice que iba a quitar de nosotros el corazón de piedra. El corazón de piedra. Y nos iba a poner un corazón de carne. Mira cómo dice Ezequiel 36, 26. Mira cómo dice ahí. 36, 26. Dice así. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, aquí viene el asunto. Mira, nosotros venimos del mundo, ¿verdad? Entonces, nadie, absolutamente nadie que no manifieste cierta mansedumbre delante de Dios y cierta humildad delante de Dios puede acercarse a Dios. Es difícil. Amén. O sea, tienes que mostrar ciertos rasgos de humildad, ciertos rasgos de mansedumbre para poder acercarte a Dios. Y eso se va a manifestar en tu entorno, o sea, las personas, cómo las respetas, cómo les das su lugar. Pero si ya tú quieres imponerte, todo eso, así vas a tratar a Dios de la misma manera. Porque si tratas de un modo despectivo a las personas que estás viendo, ¿cómo vas a tratar a Dios que no estás viendo? Entonces, todas las personas son momentos en que nosotros tenemos la oportunidad de manifestar mansedumbre. Tenemos la capacidad de manifestar el respeto a los demás. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a las manos del Señor, ahí es donde se cumple la palabra. Él nos da ese poder, ese espíritu, el Espíritu Santo de Dios que verdaderamente hace que ese corazón de piedra que vino siendo formado, porque la dureza de corazón es producto de la rebeldía, de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la arrogancia, todas esas cosas que manifiestan el imponer nuestro criterio. Eso va poniendo en nosotros un corazón duro, en el que la persona no quiere escuchar razones de nadie. La Biblia también describe ese tipo de persona como sabio en su propia opinión. O sea, no acepta ninguna recomendación de nadie. ¿Por qué es que hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas separaciones? Por la dureza de corazón. Se lo dijo Moisés, se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Cuando aquella gente vinieron y le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés autorizó que le diéramos carta de repudio o carta de divorcio a la mujer? Entonces les dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un corazón humilde y un corazón manso reconoce que las personas, por ejemplo, fallan y él también. ¿Verdad? Entonces hay personas que dicen, verá que le están señalando al otro, pero no se dan cuenta de su propia condición. Entonces, dice que donde hay amor, se perdona el pecado, que se cubrirá multitud de pecados donde hay amor. ¿Por qué? Porque hay mansedumbre, hay humildad. Amén. Entonces, estos hombres manifiestan y le traen esa pregunta a Jesús. Entonces Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, el mundo va haciendo un corazón duro en nosotros. Un corazón así, inquebrantable. Fíjese que hay sociedades que en determinados momentos han sido sociedades imperiales en el mundo. Y entonces esta gente tiene una arrogancia, tiene un orgullo así natural. Y a veces tienen aires de superioridad ante los demás. Entonces son culturas que a veces han tenido historia, han tenido, por ejemplo, cuando llega el apóstol Pablo a predicarle, por ejemplo, a los griegos acerca de la humildad, ellos no sabían ni entendían eso, porque la palabra humildad, la palabra mansedumbre, ellos ni la tenían en su propio lenguaje. Para ellos era el orgullo,
era la conquista, el poder, la arrogancia sobre los demás, la supremacía. Entonces, para ellos hablar de humildad y hablar de mansedumbre, eso era inconcebible. Inconcebible, o sea, porque ese es el estilo, ¿verdad?, de la corriente del mundo. Eso es. Entonces, el Señor nos vino a enseñar lo contrario, que la verdadera fortaleza es la persona humilde y la persona mansa delante de Dios. Amén. Entonces, el mundo se mueve así, por la imposición. Se impone el más fuerte. Entonces, eso produce dureza de corazón. Entonces, mientras nosotros no entendamos que nosotros tenemos que despojarnos de ese corazón y ponerlo en las manos del Señor para que el Señor cambie ese corazón y nos dé un corazón de carne, o sea, un corazón de manera natural, como Dios lo creó. Un corazón de carne quiere decir un corazón así como el que tenía Adán y Eva antes de la caída. Un corazón, y entonces nos dice que va a dar un espíritu nuevo en nosotros. Va a renovar nuestro espíritu interior. David decía, renueva en mí un espíritu, renueva mi espíritu, renuévame dentro de mí un espíritu nuevo. Así es que el Señor, lo que es, cuando nos da su Espíritu Santo, verdaderamente renueva nuestro interior. Nuestro corazón viene a ser un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón en el que Dios pone sus mandamientos, pone sus propósitos en nosotros. Entonces, la humildad, si no hay humildad y no hay mansedumbre, Dios no puede trabajar en un ser humano. Porque a veces nosotros somos llevados a diferentes pruebas, inclusive diferentes disciplinas, porque a veces venimos a Cristo, pero todavía hay un corazón orgulloso muchas veces. Un corazón que está en proceso de cambio. Entonces el Señor tiene que quitarnos, tiene que golpearnos, tiene que venir con cosas que produzcan en nosotros humildad, ¿verdad? Entonces a veces tenemos un corazón orgulloso, vamos a quedar muchas veces en vergüenza para que nosotros reflexionemos y digamos, no, yo debo de ser humilde delante del Señor. Amén. Entonces, a veces el Señor tiene que tratar con nosotros para quebrar ese corazón duro. Y todavía no puede empezar a trabajar lo que realmente quiere trabajar en nosotros, que es el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, Él tiene que quebrar primero lo que tiene que quebrar primero y después empezar a trabajar en ese corazón manso. Amén. Entonces, y a veces vamos de una y otra. ¿Para qué? Para quebrar ese corazón duro. Quebrar el orgullo en nosotros. Amén. Entonces, como te dije, eso lo heredamos de manera natural. Ese orgullo, ese ánimo de imponerse. Amén. Entonces, hasta que nosotros llegamos a reconocer la grandeza de Dios, reconocer la soberanía de Dios, reconocer al Dios de la Escritura. Amén. Entonces, como te dije, producto de tanta orgullo y arrogancia en el ser humano, se han inventado miles de dioses, se han inventado miles de posibilidades de ser salvo, pero ninguna de esas es real. Ninguna de esas es real. Humildad nos lleva a reconocer a Cristo como el único camino de salvación. La mansedumbre nos lleva a humillarnos delante del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos vida eterna. Amén. Hay personas que dicen, no, Dios no existe. Son los ateos. Y otros que son agnósticos. Y ellos dicen, no, hasta que se me demuestre que Dios existe, entonces voy a creer. ¿Verdad? Entonces, hay ateos y agnósticos, personas que hay que demostrarles y personas que niegan totalmente la existencia de Dios. Eso es orgullo. Ellos mismos son sus propios dioses. ¿Ya? O sea, ellos creen de que el aceptar la existencia de Dios los va a hacer menos y que los va a hacer y que los van a pisotear y que los van a humillar y que se sienten acomplejados porque los intelectuales todos son ateos. No, o sea, no vas a degradarte
no vas a dejar de ser y tener las habilidades que Dios te ha dado. Es todo lo contrario. Va a relucir más. ¿Por qué? Porque Dios quiere precisamente. Dice la palabra que el que se humilla, Dios lo levanta. Precisamente de eso es que está hablando el Señor. Entonces nosotros cuando venimos a ser mansos y humildes, Dios nos va a hacer relucir mejor, por llamarlo de algún modo, pues, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque Él sabe perfectamente lo que está haciendo con nosotros. Entonces, aquí al pueblo le dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, mientras no haya ese cambio en nosotros, ¿verdad? Esa manifestación de mansedumbre, de humildad, entonces Dios no puede hacer, o sea, preparar. Ya viste aquí las dos etapas. Primero, Él quiere llegar a doblegar ese corazón. Primero, para poder poner de su espíritu, para poder poner tiene que hacer una cosa primero y después la otra. Primero tiene que quebrar ese corazón duro, de piedra, de carne, para que nosotros verdaderamente seamos capaces o estemos en la capacidad de ser moldeados de acuerdo al orden de Dios. Entonces, una vez que ya somos moldeados, entonces muchos cristianos están en esa etapa. Dios quiere quebrantar sus corazones y Dios les quita esto, les quita lo otro, para que ellos entiendan. Están en disciplina, salen de una disciplina y entran a otra disciplina, porque todavía hay soberbia en el corazón, todavía hay arrogancia en el corazón, todavía hay orgullo en el corazón. Amén. Entonces, pero son cristianos que tienen buenas intenciones de seguir a Dios. Amén. Desean, anhelan servir a Dios, pero todavía hay cierta arrogancia, ciertas manifestaciones del mundo en ellos, de la carne. Entonces, Dios no puede pasar a usarlos de una manera muy preciosa, muy bonita, porque todavía no son moldeables, su corazón no es trabajable. Amén. O sea, es como la arcilla que no se puede trabajar, o el animal que no se puede amansar, no se puede domesticar. No se puede. Aunque la intención de Dios sea moldearlos, pero no se puede todavía para que cumplan una función. Nosotros solamente podemos cumplir nuestra función real, a la cual Dios nos llamó, solamente si tenemos un corazón manso, un corazón que se deje trabajar en las manos de Dios. Entonces vamos a cumplir nuestra función, nuestro propósito. Amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces Jesús es un máximo ejemplo de humildad y mansedumbre. ¿Qué te parece si vamos a Mateo 11:29? Mateo 11:29. Mira cómo dice el 29. Bendito es el nombre del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Y poniéndose Él como ejemplo de mansedumbre y humildad. Nosotros vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, Dios, pero dice que no escatimó ser igual a Dios. O sea, ser Dios, Él mismo, el creador de los cielos, de la tierra. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo. Amén. Dice que estando en esa posición de Dios, se humilló. Con solo el hecho de hacerse hombre, ya es una manifestación de mansedumbre y de humillación. ¿Amén? O sea, el creador se hace creación, no creación, pero perdóname esa expresión, no creación, sino que el creador se hace igual a su creación, así, igual a su creación. Toma un cuerpo igual que el hombre. ¿Amén? Ya de ahí, ya eso es humillarse, ya descender. Ya, tener que tener las mismas necesidades que nosotros tenemos,
ser humillado, ser visto de la misma manera que todos los hombres, ¿verdad? Entonces, ser irrespetado, ser tomado como cualquier ser humano, o sea, todo eso es parte de la humildad. Después de eso dice que se humilló más bajo, porque se puso a la disposición para eso que te expliqué, para ser humillado, para ser juzgado, para ser acusado, para ser... Todo eso manifiesta humildad. Y en una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces le dijo él, no es el que se sienta a la mesa, es como cuando, por ejemplo, tú vas a un restaurante. ¿Quién es el mayor? ¿El que te sirve o tú que estás sentado? Entonces tú eres el mayor. ¿Por qué? Porque tú estás pagando para que te sirvan, para que te traigan tu alimento y tú poder comer. Entonces, de la misma manera, Jesucristo les dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. En otras palabras, como el mesero, como el que provee. Entonces quiere decir que Jesús se humilló más todavía. Y en una ocasión le dijo a Pedro que les iban a lavar los pies a todos ellos, ¿verdad? Entonces, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y se puso una toalla en su cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, a los apóstoles, y después a secárselos con la toalla. Entonces, él nos dio el principio de humildad. Y dice que cuando fue llevado a la cruz, no abrió su boca. Mira cómo dice Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice, angustiado, no abrió su boca. Amén. Y no abrió su boca y llegó, vamos a ir al 53:7, mira cómo dice, leámoslo ahí. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Perdón. Entonces, él tenía un propósito, él iba a cumplir ese propósito. Imagínate qué hubiera pasado si Jesús comienza a ponerse soberbio, a ponerse, es solo un ejemplo, ¿verdad? No es que Jesús hubiera, pero, y entonces dice, voy a mandar a traer ángeles y que vengan y desbaraten a todo esto, porque ya no aguanto esta gente. Entonces, eso, ¿verdad? Si hubiera salido totalmente de su templanza, de su humildad, de su mansedumbre. Pero no, él tenía un fin, tenía un propósito, entonces lo cumplió. Para las otras personas, él era una persona débil. Para las otras personas era una persona que estaban, para todo ese entorno, para todas las personas que estaban ahí, ya nos acabamos del problema. Ya Jesús, ya lo eliminamos, ya su movimiento va a desaparecer. Esta gente van a irse cada quien para sus casas porque les vamos a matar al líder. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Comenzó la explosión, comenzaron los cristianos a multiplicarse. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios. El propósito de Jesús es un ser que nació para morir. ¿Cómo es eso? Todos los seres humanos nacemos y morimos, sí, pero originalmente no fue así. Dios, cuando hizo al hombre en el huerto del Edén, lo creó eterno, lo creó para que viviera, ¿verdad? Entonces, pero el hombre muere producto del pecado, muere en su carne producto del pecado. Pero Jesús no, Jesús nació exclusivamente para morir en la cruz del Calvario. A pesar de que si él no lo hubieran matado en la cruz del Calvario, él no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Jesús nació para morir en la cruz. Porque de esa manera iba a redimir a la humanidad, de esa manera iba a rescatar a la humanidad, de esa manera iba a establecer la puerta y el acceso entre Dios y los hombres. Venía a reconciliar el mundo, venía a ofrecerse en sacrificio vivo para cubrir el pecado, venía a justificar, venía a pagar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces,
A eso exclusivamente Jesús nació. Nació para morir. Nació para morir. Imagínate, desde siempre saber de que un día te van a llevar a la cruz y que esa va a ser tu muerte, pero eso es encomendado por Dios. Eso es tu misión, esa era su misión de trabajo, ese era su propósito de vida. Esa era la razón por la cual nació en la tierra, con ese cuerpo de hombre. Entonces, ahora, es difícil porque tenía todas las emociones de un humano. O sea, sentía lo que tú sentías cuando estás cerca de la muerte. Cuando sientes ese temor, esa sensación que te da cuando sabes que estás en peligro. Imagínate Jesús. Y por otro lado, él no tenía que pecar para que esa muerte tuviera valor. Entonces, vivía una vida de sacrificio constante, vivía una vida, en un sentido figurado, cargando esa cruz constantemente desde que nació. Pero esa era la voluntad de Dios, eso lo aceptó él con humildad y con mansedumbre. Entonces Jesús es el ejemplo máximo de humildad y mansedumbre. Por eso Jesucristo dice que seamos como Él, que seamos humildes y seamos mansos de corazón. Que llevemos su yugo. Que llevemos su yugo quiere decir que nosotros aceptemos lo que Dios tiene para nosotros de manera personal. Dios te hizo y Él quiere ver un propósito en ti. Entonces, la manera que ese propósito, esa razón de tu existencia se manifieste, solamente puede ser desde un corazón humilde y un corazón manso. Una plataforma en la que Dios pueda trabajar y lograr su propósito en ti. Entonces, eso es exactamente lo que el Señor está diciendo. O sea, lleva tu yugo. Otra palabra, lleva tu propósito. Así como yo llevé la cruz, así como yo nací para morir por el mundo, así tú tienes un propósito de vida. Lleva ese yugo. Amén. Entonces, y está haciendo alusión lo mismo que hablamos al principio, de dos bueyes que van a arar, ¿verdad? Entonces, llevar su yugo, dos bueyes, uno a cada lado. Entonces, no todos los bueyes pueden arar, un toro no puede. Entonces, tienen que amaestrarlo, tienen que enseñarlo, ¿verdad? No puedes poner a arar un buey con un bisonte, con un búfalo, no se puede. Entonces, el buey es amaestrado para ese fin. A eso se refiere el Señor. Entonces, nosotros no podemos trabajar en la obra del Señor, no podemos llevar una vida cristiana, no podemos hacer nada en Cristo Jesús si nosotros no tenemos un corazón manso y humilde. Como te dije, la mansedumbre es dejarse formar por Cristo Jesús. Dejarse formar por Cristo Jesús. Entonces, la humildad y la mansedumbre van de la mano. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, como dice Ezequiel 37, 26, 37, 26, que dice de que Dios nos iba a dar un corazón, 36, 26, que nos iba a dar un corazón manso, un corazón de carne, un corazón, ¿verdad? Entonces, y después iba a poner su Espíritu en nosotros. A eso se refiere. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos da mayor mansedumbre. Nos prepara, nos ayuda, nos da la fuerza, la capacidad. Amén. Entonces ahora no es que hay una intención, no, ahora es que Dios nos hizo, nos da esa mansedumbre. O sea que es una mayor fuerza en nosotros de mansedumbre. Y ahí la importancia de tener el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces mira, por ejemplo, la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20, mira cómo dice ahí. 2 de Pedro 2:20. Aleluya. 2:20 dice así. Dice, ciertamente si habiéndose ellos
Segunda de Pedro, te dije 2:20, ¿verdad? Primera de Pedro, vamos a ver. Primera de Pedro 2:20. Bendito es el nombre de Cristo. Sí, primera de Pedro 2:20 dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois blasfemados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces nosotros debemos de tener nuestro modelo de conducta. Nuestro modelo de conducta es nuestro Jesús, ¿verdad? Imagínate si nosotros, por ejemplo, no podemos ser moldeados y, por ejemplo, tenemos una provocación, alguien nos desafía, alguien nos provoca, y al extremo de hasta pegarnos en la mejilla, ¿verdad? Al extremo de hacernos algo feo, algo terrible. Y si en nosotros no hay humildad, no hay mansedumbre, ¿de qué manera vamos a responder nosotros? De una manera carnal. Entonces, en un instante nosotros, por no ser mansos, por no ser humildes, en un instante podemos perder muchas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está enseñando de que si Jesús padeció, si a Jesús lo humillaron, a Jesús lo escarnecieron, a Jesús lo acusaron, pues nosotros vamos a ser iguales. Entonces, nos van a acusar, nos van a criticar, nos van a juzgar, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos ser tan sensibles, no sensibles en el sentido de que ya nos molestamos por esto, o que cómo es que están diciendo esto, o contestarle de la misma manera, o enojarnos y molestarnos por esto, ¿verdad? Porque nos están haciendo, porque nos están acusando. Entonces no somos discípulos de Jesús, porque Jesús nos dio el ejemplo, cómo comportarse en esas circunstancias, en esas situaciones. Amén. Así es que Jesús dijo: si te hieren una mejilla, pon la otra. Si te pegan una mejilla, pon la otra. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano?, le dice Pedro a Jesús. 70 veces 7. Entonces, nos da la actitud de mansedumbre, el manso, dice que heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra, dice. Entonces, nosotros no podemos convivir con nadie si no tenemos mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque siempre, cuando nosotros estemos reunidos, cuando tengamos personas a nuestro alrededor, siempre van a haber motivos para conflicto. Siempre van a haber opiniones, como te dije al principio, porque siempre van a haber personas que quieren cambiar, que quieren hacer, que siempre. Entonces, una cosa es opinar con respeto, por ejemplo, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, de Abraham, que está con Jehová, en aquel encuentro que tienen en Génesis capítulo 18, cuando viene el Señor con 2 ángeles, Jehová con 2 ángeles vienen a derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda de ese pasaje? Entonces, Abraham, que entiende delante de quién está, entiende que es el juez de toda la tierra, lo llamó ahí. Tú que eres el juez de toda la tierra, le dice. Destruirás al justo con el impío. Entonces, pero mira la manera como se dirige Abraham al Señor. Entonces, con aquel respeto, con aquella humildad. O sea, él no está dejando de exponer su opinión. Esa es otra cosa. O sea, la mansedumbre no es que tú no vas a exponer tu opinión. La mansedumbre es que tú vas a saber ante quién tú pones tus opiniones. Ante quién tú es que quieres expresar lo que quieres expresar.
dentro del marco del respeto. Pero si tratas de imponer y tratas de poner la fuerza, no van a resultar las cosas. No vas a lograr nada de ese modo. Entonces, como que Abraham le hubiera dicho, pero ¿cómo es posible que tú, siendo el juez, no vas a destruir el...? No, no es así. Así no funcionan las cosas. ¿Amén? Como hoy en día la moda, ¿verdad? Que le exigen a Dios, y tienes que cumplir, y tienes que hacer, No, a Dios no se le exige. A Dios se le pide. No nos olvidemos que estamos delante de la majestad, delante del soberano, delante del todopoderoso, el que nos permite la vida, el que saca su sol sobre buenos y malos, el que tiene todas las cosas en su mano, todos los hombres y todas las almas son mías, dice el Señor. Amén. La tierra es el estrado de sus pies y los cielos son su trono. Jehová en los cielos es temido, dice la Escritura. Amén. Entonces estamos en pie y estamos en esta tierra y esta tierra camina y Dios, porque Dios lo permite. Dios puede hacer que el día de mañana no salga el sol y se acabó. Lo más que dilatamos, no sé cuánto tiempo demoraríamos sin el sol. Entonces, Dios es así, Dios tiene un orden para todas las cosas. Nosotros podemos decir, y esta tanta maldad, como es las preguntas típicas que hace la gente, ¿y por qué si es Dios no se da a conocer? ¿Y por qué si es Dios sucede esto, sucede lo otro, sucede esto, sucede lo otro? Dios tiene un tiempo para todas las cosas, para todas las cosas. Ya el tiempo va a venir en que todo se va a terminar y nosotros vamos a conocer a Dios, nosotros la iglesia, como fuimos conocidos por Él. El hecho de que Dios no se dé a conocer, el hecho de que nosotros no miremos a Dios, no quiere decir que Dios no exista o no esté acá. Ya, es como pensar de que somos los únicos en todo el universo, en todo el vasto universo somos nosotros nada más, la tierrita. No es que a Dios se le salió de control las cosas, Dios está dejando las cosas que sigan un rumbo. Dios tiene tiempo para todas las cosas. Amén. Un tiempo para todas las cosas. Y el único lugar donde existe el tiempo es en la tierra, porque precisamente se trata de que un día va a llegar el fin de todas las cosas. Amén. O sea, hay cambios, siempre hay cambios, siempre. No es que haya un fin, sino que hay cambios y cambios y cambios. Amén. Entonces, personas que dicen, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se termina la tierra? ¿Cuándo no? O sea, son cambios los que vienen. En realidad no es fin, sino que cambios. Cambios y cambios y cambios y cambios. Amén. Entonces, así es como hace Dios las cosas. Dice la palabra del Señor que Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, ahora, Dios ya estuvo entre los hombres. Ese Dios del universo ya estuvo aquí 33 años y medio en la tierra, en un cuerpo. Por eso Él se llamó Emmanuel. Si lo querramos aceptar nosotros o no, esa es cosa de nosotros, de cada quien. Amén. Pero Él ya estuvo aquí en físico, en esta tierra. Entonces eso es humildad, mansedumbre, es reconocer eso. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos mansedumbre, ¿verdad? No tenemos humildad, no podemos convivir. No podemos convivir. Tenemos que saber muchas veces bajar el tono, muchas veces opinar con el respeto, ¿verdad? Y si tenemos razón, esa opinión es tomada en cuenta, si no, no. Entonces, pero no tenemos que molestarnos ni enojarnos por nada. O sea, simplemente esa es la manera que nos garantiza estar unidos en armonía y que esto siga adelante. Porque no nos olvidemos que venimos de una naturaleza caída. Amén. Entonces no nos olvidemos de eso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al que vive para siempre. Así que Dios te bendiga en gran manera. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de la mansedumbre. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo tremendo, por ejemplo, lo que es mansedumbre. Dice la palabra del Señor que Moisés, Números capítulo 12, verso 3, dice, y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres de la tierra. Manso, y Moisés tenía una tremenda facultad. O sea, Moisés sin esa virtud no hubiera podido
dirigir al pueblo de Israel en el desierto. Nunca. Se necesita esa mansedumbre. Moisés la necesitaba, pero bien marcada la mansedumbre para dirigir al pueblo. Un pueblo que era rebelde por naturaleza, un pueblo que eran esclavos y salieron libres. Imagínate, libres así. Es como que le quiten la compuerta a un montón de agua que ha estado compresionada. ¿Cómo sale esa agua? Entonces cada quien sin rumbo, sin experiencias de la vida, y lo que hicieron fue lo contrario. Después que eran esclavos y cuando fueron libres no sabían qué hacer con su libertad y comenzaron y hicieron cosas terribles. Entonces, pero uno de los aspectos que necesitaba Moisés para dirigir a ese pueblo en particular era la mansedumbre. Era la mansedumbre. Se necesitaba eso en Moisés y Dios cultivó eso en Moisés. Sin embargo, tuvo al final de su carrera, antes de introducir al pueblo, tuvo un arrebato de ira. O sea, ¿podemos nosotros dejar la mansedumbre ante determinada provocación? Sí. Pero no podemos nosotros quedarnos en ese nivel. Mansedumbre consiste precisamente en eso, reconocer mi error, reconocer mi falta. Moisés la reconoció. Moisés reconoció que falló ante el pueblo y ante el Señor cuando golpeó la roca 2 veces. Entonces el Señor le dijo que le hablara a la roca, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál fue la actitud de Moisés ante esa situación? Él falló, falló, pero ahora yo reconozco que fallé. Y se sometió a la disciplina del Señor. Entonces, eso pasa y eso es propio del corazón manso. O sea, lo mismo David, dice que David, en Hechos capítulo 13, verso 22, ahí está hablando acerca de David, y dice que el Señor, ante la situación que estaba pasando con Saúl en el pueblo de Israel, dice el Señor, me levantaré un hombre conforme a mi corazón, que va a andar en todos mis caminos y va a hacer mi voluntad. Entonces, era el caso de David. Pero nosotros vemos que David en determinado momento de su carrera, él falló. Ahora, ¿cuál es la actitud de David para rectificar? O sea, no significa que nosotros, porque tenemos un corazón manso, o sea, que no vamos a cometer una falla, un pecado, no estoy diciendo que se cometa, pero si se cometiera, entonces esa misma mansedumbre te lleva a reconocer y a rectificar y a someterte a la disciplina del Señor. Amén. O sea, tratar de esconder las cosas, eso no es ser manso. Tratar de aparentar otra cosa o desmentirlo o acusar a los demás que eso es mentira o esto no es, entonces eso no nos lleva, eso no es propio de un corazón manso. No es propio, o sea, nosotros si hemos fallado, todos podemos fallar, todos podemos cometer algún problema, ¿verdad? Entonces, no es la perfecta voluntad de Dios, pero sí puede existir. Entonces, mansedumbre es aceptar la corrección. Eso es parte de la mansedumbre. Un corazón manso no significa que ya sos una obra terminada en las manos de Dios, no. Significa que tenés la voluntad de ser formado por Dios, que tenés un corazón dispuesto a ser formado por Dios. Eso es mansedumbre. Y eso te va a llevar en crecimiento, te va a llevar en crecimiento. Amén. Entonces, pero el caso de Moisés, nosotros vemos que en determinado momento él falló en su carrera, pero inmediatamente, producto de la mansedumbre, él rectifica también. Aunque se salió de sus casillas, se le olvidó que era manso en determinado momento. Falló, pero rectificó. Pidió perdón al Señor. Y el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida por castigo. Yo te voy, esa es la disciplina que te doy, ese es el castigo que te doy. Moisés solo bajó la cabeza, subió al monte y el Señor le enseñó de lejos. Ok, mira, eso es ahí, por ahí va a entrar y por ahí va a entrar y ahí es donde van a poseer la tierra.
pero tú no vas a entrar ahí, Moisés, porque no me diste honra delante del pueblo. Me avergonzaste delante del pueblo, Moisés. Amén. Entonces Moisés bajó la cabeza. No se puso a cuestionarle al Señor, no se puso a decirle, no, ¿y por qué no? ¿Y por qué me quitas? ¿Y por qué? Nada de eso. Mira todo el tiempo mira todo lo que ha aguantado con este pueblo. Mira todo lo que ha pasado. No. Moisés no se puso nada a negociar, ni a reclamar, ni a hacerle, ¿verdad?, pleito al Señor. No. Simplemente dice, sí, Señor, reconozco que fallé, reconozco, Señor. Y aceptó la vergüenza, aceptó la disciplina. Lo mismo David. Cuando iba de camino, salió un hombre ahí blasfemando contra él y diciéndole, así Dios te haga, y así humillándolo, porque David iba, su hijo Absalón lo había sacado del trono, ¿verdad? Su hijo le dio golpe de estado y lo botó del trono. Entonces lo iba sacando el pueblo, iban hablando contra él cuando David iba, después que había cometido el pecado, ¿verdad? Entonces la gente se levantó, la gente le decían cosas cuando iba en el camino, y entonces uno de sus soldados le dice, ¿quieres que me cruce aquí y le baje la cabeza de ese perro? No, deja que hable. Deja que hable. Humildad, mansedumbre, deja que hable. ¿Verdad? Entonces, y él se fue, expulsado del pueblo. Aceptó la consecuencia de su pecado. ¿Verdad? Aceptó. Eso es humildad. Por eso dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, no es que porque sos de acuerdo al corazón de Dios no significa que no vas a fallar, no. Es la actitud de rectificar. Y obviamente no volver a caer en lo mismo, pero es la actitud de rectificar. Eso es mansedumbre. Eso es la humildad. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Amén. O sea, si nosotros tenemos una actitud ante el pecado que nosotros hemos cometido, es como la samaritana, por ejemplo, vete y trae a tu marido. No tengo marido, Señor. Sí, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Igual, estoy seguro que aquella mujer fue y arregló su vida. Estoy seguro que habló con aquel, mira, ponete derecho porque o te casas conmigo o te vas. Me imagino que le puso en orden. ¿Por qué? Porque esta mujer quería el Espíritu Santo. Quería beber de esa agua. Amén. Entonces, cuando nosotros queremos seguir a Dios, vamos a doblegarnos. Y eso es humildad. Eso es mansedumbre. Pero si venimos con soberbia y seguimos con soberbia, todavía estando en Cristo Jesús, y seguimos con altanerías y todo eso, no se puede manifestar el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. O sea, reconocerlo de aquel, reconocerlo del otro, reconocerlo del otro. Dios es así. Amén. Entonces, Dios te bendiga en gran manera. Amén. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu piedad, Señor mío. Gracias por habernos permitido, Señor mío, estar una vez más en este medio. Espero, Señor, que esta palabra sea de bendición para muchos, para todas aquellas personas, Señor, que necesitan esta palabra, que de algún modo llegue a sus oídos, que de algún modo, Señor mío, llegue a su corazón. Padre, te los pongo en tus manos. Todas aquellas personas, Señor mío, que están batallando con el orgullo, con la arrogancia, con la soberbia, y que eso se ha convertido en un obstáculo para no crecer en sus vidas espirituales, o ha sido un obstáculo para no acercarse, Señor, a tus propósitos, a tus caminos. Yo te ruego, Señor mío, que les des la capacidad, bendito Dios, les des ese corazón de carne, Padre, para que puedas poner tu espíritu en ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.